Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Un gusto saludar a cada uno de ustedes en este día viernes, en donde nos hemos dado cita para conversar, para tener un coloquio académico, para poder desde ahí desarrollar masa crítica de conocimiento, de experiencia, de sabiduría entre este entorno que corresponde a la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional para este tipo de eventos. Y el día de hoy tendré la oportunidad de trabajar con una importante investigadora. Mis actividades académicas versan fundamentalmente como un PhD en ámbitos de la administración gerencial y dirección de proyectos, tanto reconocido en México y también en Chile, en la Universidad de Chile. Mis actividades como de pregrado, soy ingeniero civil industrial químico con una alta especialización en medio ambiente, ecotoxicología y temáticas de evaluación de riesgos. Antes de iniciar esta actividad, permítanme mostrar el portfolio de programas académicos de Wix. Cada uno de estos programas está acreditado por la Secretaría de Educación Pública Mexicana con sus respectivos REBOEs. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta especialidad como es Educación y Tecnología Digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todos estos programas, todas estas investigaciones que realizan nuestros académicos, nuestros investigativos, está soportada a través de una red integral muy holística que permite ayudar en el desarrollo, en el quehacer investigativo de nuestros alumnos. A veces investigar es una actividad bastante solitaria o incomprendida, donde asumen grandes costos de tiempo, costos sociales, costos familiares, costos emocionales. Por lo tanto, es muy importante tener una red que contenga a nuestros investigadores. Me refiero a NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales, Synapsis, que son conferencias más bien de tipo de desarrollo personal y profesional. Quizmaster, que es el juego del negocio en términos del conocimiento. Se trae a nuestra familia, a nuestros niños, para que integren y entiendan la dinámica de la actividad investigativa que llevan quien es el académico o el que está investigador. Con futuro conferencias dentro de la actividad de Wix, InnoLab, que son capacitaciones de competencias académicas, muy importante. Cada día el mundo es más vertiginoso, avanza más rápido y necesitamos ir conociendo más sobre estas capacitaciones. Y el día de hoy, a través de la promoción de la cultura científica, a través de Nexus Site, vamos a desarrollar una actividad junto a una importante académica colombiana que tiene la particularidad de manejar muy bien las tecnologías, de desarrollar y generando impacto, levantamiento de información, de datos, y estos datos administrarlos para llevar a cabo un programa que es netamente aplicativo dentro de su contexto regional, local y de país. Me refiero a la maestra Ana Milena Rosero Córdoba, que el día de hoy nos va a mostrar la ponencia Diagnóstico de la Pertinencia Evaluativa. Cómo la analítica de datos mide y mejora los 11 elementos del CIE, alineando la evaluación con el enfoque por competencia. Maestra Ana Milena, le doy una cordial bienvenida, muy buenos días, gracias por aceptar este desafío de trabajo en conjunto. Em, y siempre es un privilegio compartir estos espacios con investigadores como usted. Muy buenos días, doctor Ignacio.
Agradezco este espacio y si usted me lo permite, inicio con mi presentación. Por favor, muchas gracias. Vamos a esperar que usted inicie. Las preguntas, nuestro público, háganlas en el chat para así no interrumpir a la maestra y vamos a estar muy atentos a esta importante ponencia. Muchas gracias, maestra. El auditorio es suyo, ¿ah? Bueno, muy amable. Primero un cordial saludo a todos los presentes, a todas las personas que están conectadas por estos medios tecnológicos que nos van a permitir ahora un compartir de saberes, un compartir de conocimientos y es un honor para mí y agradezco mucho a la Universidad de Investigación e Innovación de México que me brinde este espacio para dar a conocer, para de pronto difundir un poco este tema de investigación que me ha agradado mucho, me ha apasionado y en el que le he puesto muchas ganas para que salga adelante. Bueno, el título de mi investigación es el diagnóstico de la pertinencia evaluativa. Este diagnóstico va muy enfocado a entender y saber cómo la analítica de datos nos permite medir y mejorar los 11 elementos que el sistema institucional de evaluación de estudiantes contiene, alineando la evaluación con un enfoque por competencias. Como lo dijo el doctor, mi nombre es Ana Milena Rosero Córdoba y mi perfil lo presento aquí. Yo soy ingeniera de sistemas de profesión. Tengo un diplomado en pedagogía y en currículo y he realizado varias formaciones por la entidad donde trabajo con los temas diversos de educación. He ejercido como docente de tecnología informática en el nivel de secundaria en entidades oficiales en mi país, en Colombia, y actualmente soy miembro del equipo de evaluación educativa de la Secretaría de Educación Departamental. Al ser miembro de este equipo de evaluación, nosotros tocamos temas de evaluación de estudiantes, de evaluación de instituciones y de evaluación de docentes. Mi investigación se centra en esta oportunidad, la que les voy a mostrar a ustedes es en evaluación de estudiantes. Es muy enriquecedor el tiempo que he estado en la Secretaría formando parte de este equipo porque me ha brindado muchas herramientas, muchos conocimientos, muchas aclaraciones a diferentes interrogantes y siempre buscando cómo mejorar, cómo impulsar las situaciones que se presentan para verlas como una oportunidad de mejora. Es por eso también que me considero y me presento como una investigadora en procesos de calidad educativa y siempre estos procesos van enfocados a mejorar esa calidad educativa y van de la mano, es una gran aliada para nosotros, para mi equipo de evaluación, el análisis de datos. El análisis de datos enfocado desde las distintas herramientas que nos brinda hoy las TIC, con las que podemos hacer nuestro trabajo más dinámico, más puntual, más focalizado y más agradable también. Es así como presento con ustedes mi agenda. Hoy vamos a hablar del tema de evaluación, no como algo abstracto, algo que no se conoce y no se comprende o algo que se cree que es de una determinada manera, sino algo real y concreto, que se puede llegar a sentar, a poner en un terreno muy firme para que sea de una manera clara y comprensible para las personas a las que se las afecta. Vamos a navegar por 4 momentos. El primer momento, hablar de la normativa colombiana en relación a la evaluación de estudiantes. También en el segundo momento hablaremos del CIE o Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes Formal al desafío de la pertinencia. En el tercer momento, la analítica de datos como una verificación objetiva. Y en el cuarto y último momento, la evaluación pertinente como motor de calidad. Bueno, espero que en estos 4 momentos enlazar paso a paso cómo se dio el proceso de la investigación desde el planteamiento del problema hasta los resultados que en estos, a finalizar la investigación o en estos momentos que estoy culminándola, ya los hemos logrado y han sido muy atractivos para nuestro grupo de evaluación educativa. Bueno, empezamos con el primer tema acerca de la normativa colombiana para la evaluación. Es claro que en este tema de evaluación, específicamente hablando de estudiantes, pues a nivel de Colombia tenemos nuestra normativa, pero a nivel de internacional pues habrán diferentes dinámicas, por eso me parece importante aterrizar un poco los conceptos. Y también es claro que para nosotros poder diagnosticar qué es la propuesta de mi investigación, debemos conocer los conceptos, tener una claridad de qué es lo que vamos a diagnosticar, qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que vamos a verificar. Entonces entra aquí la definición de lo que es el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, que en adelante me referiré a él como CIE, que son sus siglas a nivel normativo también. Este sistema institucional no es simplemente un documento que existe en cada una de las instituciones educativas, solo por burocracia o por cumplir un requisito.
este tiene un fin y el fin es muy claro. Él debe tener un conjunto de reglas y acuerdos que se establecen en la comunidad educativa junto con unos criterios y procedimientos que se desarrollan en la institución y son establecidos por la misma institución para valorar el aprendizaje que alcanzan los estudiantes y definir la promoción escolar de los mismos. Y todo esto nos va a garantizar el debido proceso formativo. Recordemos que ahora la parte evaluativa y la parte de la enseñanza siempre va enfocado a las competencias, a que las personas, los estudiantes, los niños, alcancen unas competencias que les van a servir para desarrollarse o para tener un desarrollo a nivel personal, familiar y a nivel de una sociedad. Cuando hablamos de la normatividad en Colombia está el decreto 1290. Este decreto 1290 fue expedido en el año 2009, ya tiene 16 años. De pronto en este año y en el que viene se está pensando en hacer unos ajustes, pero por ahora es el que tenemos vigente y con el que debemos nosotros arreglarnos. En este decreto específicamente se habla de cuáles son los procesos o cuáles son el camino para lograr una evaluación correcta, apropiada y pertinente a los estudiantes del nivel básico, del nivel medio, hasta que se terminan su escolaridad y pasan a la universidad. Ya en la universidad pues se habla de otro modelo de evaluación. Este decreto centra todo en el proceso de evaluación de esta población. Este decreto en su artículo 4 específicamente nos menciona 11 elementos, que los comparto aquí en pantalla. Estos 11 elementos son muy explícitos, ellos son muy puntuales, cada uno de ellos tiene una finalidad y al ser estos 11 elementos explícitos y ser parte de un decreto son de obligatorio cumplimiento. Es decir, el sistema institucional de evaluación de estudiantes, que es un documento que construye la institución, que realiza la institución y que crea la institución educativa de manera participativa, debe contener estos 11 elementos, porque estos 11 elementos son los que van a guiar el instructivo o el manual de cómo se debe evaluar a los estudiantes en esa institución, de acuerdo a su contexto. Me parece importante para que ustedes comprendan lo explícito de cada uno de estos y lo que cada uno de ellos, de estos elementos, nos brinda, explicarles brevemente cada uno. Entonces lo voy a hacer. Empecemos por el criterio de evaluación. ¿A qué hace referencia este elemento? Son todas esas reglas que deben ser muy claras sobre las cuales se evalúa a un estudiante y también una claridad en los requisitos exactos que se deben tener para que él sea promovido y pues pasar de un nivel a otro. El segundo, que es la escala de valoración, de pronto este es un poco más sencillo, pero no deja de ser importante, es una escala que determina la institución, la cual puede ser a nivel numérico o a nivel cualitativo. Pero esta escala debe estar alineada a la escala que maneja el decreto 1290, que es una escala nacional, que va del nivel superior, nivel alto, nivel bajo, básico, perdón, y nivel bajo. El tercer elemento habla de las estrategias de valoración. Esto es muy importante. Estas estrategias hacen referencia a los métodos que se utilizan en el aula para evaluar al estudiante. Es como los instrumentos que se utilizan para ver cómo ese aprendizaje fue significativo en el estudiante. Y estos elementos deben contener las dimensiones a la hora que se valora a una persona integralmente, que son lo cognitivo, lo social, lo emocional y lo personal. Recordemos que no solamente es lo que memoricemos, sino todo ese global que nos rodea y que nos permite lograr un aprendizaje significativo. En el cuarto, que son las acciones de seguimiento, esto hace referencia a unas estrategias que se llevan a cabo en las prácticas de aula, pero que deben ser continuas. Deben desarrollarse durante todo el año para poder monitorear el desempeño que tienen los estudiantes y lograr identificar a tiempo las dificultades que se puedan presentar. En el quinto, que es la autoevaluación, esta hace referencia a unos mecanismos que permitan que el estudiante reflexione en su interioridad, reflexione y valore su propio aprendizaje. Esto le va a generar a él un compromiso mayor sobre su disposición al aprendizaje. En el punto sexto, que son las estrategias de apoyo, hace referencia a esas actividades pedagógicas que se desarrollan en el aula que permiten resolver las situaciones pendientes que tengan los estudiantes o algunas situaciones de dificultades en su proceso de aprendizaje. Y así pueden recibir un apoyo de manera oportuna, ya que se deben realizar durante el año escolar, no al finalizar o en un determinado periodo.
Hablamos del punto 7, que son las acciones de cumplimiento. ¿A qué hace referencia? Son las medidas que la institución debe determinar y debe dejar registradas en el CIE que permitan que, o garanticen mejor, que los directivos y los docentes apliquen correctamente lo que está establecido en el sistema institucional de evaluación, para que haya como una transparencia en el proceso evaluativo. En el punto 8, la periodicidad de los informes. Normativamente, el decreto 1290 nos dice que deben ser mínimo 2 al año. Esto hace referencia a los informes que van a entregar las instituciones a los padres de familia o acudientes de cómo va el proceso de aprendizaje de los chicos de esta institución. Deben ser mínimo 2, pero pueden ser 3 o 4 de acuerdo a cómo la institución lo mire en su contexto. Y también habla de unos informes parciales que se deben hacer antes de cada cierre de periodo para que se puedan ahí de pronto implementar algunas estrategias de acompañamiento y ayuda. Hablando del punto 9, la estructura de los informes. Esta estructura es el diseño de los boletines o el certificado de notas o el certificado de calificaciones, como en cada país o en cada lugar o institución lo nombre, pero debe tener 3 características muy puntuales. Deben ser claros, deben ser comprensibles y deben ser integrales, porque entendamos que estos van a terminar en manos de los acudientes o padres que de pronto el lenguaje académico o el pedagógico no lo manejan muy bien, pero si cumplen con las 3 características que mencioné, va a llegar una información que ellos pueden comprender. En el elemento 10, se habla de las reclamaciones. ¿A qué hace referencia a esto? A que en el CIE esté establecida una ruta clara de atención para resolver las diferentes situaciones de reclamo que se presenten por parte de los docentes, por parte de los estudiantes sobre todo y por parte de las familias, cuando vean que el proceso de evaluación no fue el correcto. Y el último elemento, que es el elemento 11, participación de la comunidad. El CIE está decretado, la norma lo determina, pero no puede ser impuesto por la institución. Este debe permitir a la comunidad educativa participar en la construcción y en el ajuste del mismo en el momento que se vea la necesidad. Entonces, miremos que estos 11 elementos nos llevan a una premisa muy simple. Todos, cada uno de ellos son obligatorios. Si uno de ellos faltara, se llevaría a un incumplimiento tanto a nivel legal como a nivel pedagógico, que eso perjudicaría el proceso que se puede llevar de evaluación de los estudiantes. Entramos así al segundo tema. Cuando yo miro estas definiciones, estos conceptos claros de lo que el decreto 1290 me pide y de estos 11 elementos que deben estar en un CIE, viene a mi mente el segundo tema que dice del CIE formal, de lo que está escrito, al desafío de la pertinencia. Entonces, es cuando me pongo a pensar que la ley 115 es la ley de la que rige a Colombia en el proceso de educación, es la Ley General de Educación. Pero esta ley le brindó a cada una de las instituciones una autonomía escolar. Eso es muy bueno, porque al generar autonomía, cada institución en su contexto, en su necesidad, en su población, toma diferentes lineamientos que pueden ser mejor acogidos para los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Pero generó una heterogeneidad sin entregar herramientas de medición. La ley en ningún momento menciona bajo qué criterios o de qué manera más que todo se puede hacer una medición de que esta autonomía esté como alineada a lo que el Ministerio de Educación Nacional nos lleva o nos dice que debemos hacer, que es normativamente lo correcto. Teniendo en cuenta este problema, me asaltan dos situaciones. La una, el formalismo, y la otra, la brecha. Cuando hablamos del formalismo, se mira que hay muchos sistemas institucionales de evaluación que están escritos, digamos, de manera correcta en cuanto a su redacción o a su escritura textual, mas no profundizan y se quedan simplemente a ver de qué manera hago una escala de notas o saco unas valoraciones numéricas para que el estudiante apruebe o no apruebe, pero no miden el aprendizaje real, ese aprendizaje que es necesario valorarlo de acuerdo al alcance de competencias. Entonces aquí se analiza este fenómeno del formalismo. El otro fenómeno es la brecha que existe cuando hay una desconexión entre lo que dice el documento, lo que está escrito y la práctica de aula, que a veces lo ideal es que sean iguales y que sean pertinentes, pero a veces se ve que son diferentes. Entonces necesitamos, con base en ese problema y encontrando estos dos fenómenos, encontrar una solución. En el título del tema 2 habla de la palabra desafío y de la palabra pertinencia. Entonces, el gran desafío que
que tengo yo cuando pues postulo esta investigación es cómo lograr que los sistemas de educación que están en las instituciones sean pertinentes y sean acordes a lo que se quiere resolver o a los objetivos que se están llevando, si no tenemos una forma de valorarlos o de validarlos o de analizarlos. Y de ahí es donde surge mi tema de investigación. Pasando al tema 3, que es el corazón de la investigación, la analítica de datos. Es bueno hacer un recuento de lo que es la analítica de datos. Hay diferentes herramientas tecnológicas, pues yo soy ingeniera de sistemas, me gusta explorar en estos temas, diferentes herramientas que nos llevan a hacer las cosas más fáciles, pero no por ser más fáciles se demeritan en su acción o en su actuar o en su resultado. Simplemente es que si yo hago con la analítica de datos una consolidación o concreto una información, me va a dar más tiempo para poder apoyar y respaldar las situaciones que se presenten en el contexto o en la población que yo estoy estudiando. ¿Cómo planteo yo la analítica de datos? Bueno, se creó un instrumento de caracterización. Aquí se ve un pequeño bosquejo de cómo es el instrumento. Este instrumento se diseñó en Excel. Al parecer Excel puede sonar una herramienta sencilla, pero si yo la uso a fondo o de una manera avanzada, me brinda varios insumos. Con esta herramienta de Excel se diseña ese instrumento que tiene dos partes. La una parte es recoger la información. Entonces, este instrumento se lo damos a cada una de las instituciones. En mi departamento son 244 instituciones que geográficamente están bastante dispersas y tienen sus propias situaciones y contextos y ambientes. Ellas tienen este instrumento y validan unos criterios. Aquí menciono 5, pero son 10 en total. Cada uno de estos criterios manejan unas preguntas orientadoras que me llevan a reflexionar sobre si ese criterio lo estoy aplicando de manera correcta o no. Y estas preguntas se van a validar de acuerdo a una escala de valoración que empieza la más alta es siempre, casi siempre, a veces y nunca, siendo nunca pues la más débil o la más baja. Pero esta escala de valoración se la va a poder justificar o se la va a poder elegir de acuerdo a unas evidencias que yo encuentre en esa realidad en la que estoy analizando el criterio que escogí. Si nos damos cuenta, este no es una simple encuesta de opinión, sino que es una matriz que se ha estructurado teniendo en cuenta la teoría clásica de los test, que nos permite a nosotros sacar unas conclusiones fundamentadas o unos datos fundamentados en unos criterios reales. Mirando aquí, los criterios son el de pertinencia, claridad, inclusión, coherencia, flexibilidad y otros 5 más. Anteriormente yo les mencioné algo sobre los 11 elementos que todo sistema institucional de evaluación debe tener. Entonces, estos criterios tienen un cruce por medio de una matriz cruzada en la analítica de datos. Miramos de qué manera este criterio está afectando positiva o negativamente a cada uno de estos elementos, en una relación de uno a muchos o de muchos a uno, o de uno a uno. A manera de ejemplo, aquí traigo a colación 3 de los criterios que ya miramos anteriormente. Primero, el criterio de evaluación, el noveno criterio, que es el de la estructura de los informes, y el tercero, que es estrategias de valoración. Entonces, miremos cómo es la relación que la analítica de datos logra hacer. El primero, que es el criterio de evaluación, recordemos que estas son las reglas claras sobre las cuales se evalúa. Entonces, este va muy relacionado a la pertinencia, porque la pertinencia nos muestra los criterios de evaluación si se ajustan o no adecuadamente a las realidades del aula. Entonces, ahí hay una relación uno a uno. Cuando hablamos del noveno elemento, que es la estructura de los informes, recordemos que estos deben tener 3 características. Deben ser claros, comprensibles e integrales, porque la población a la que van a terminar destinados es a los padres de familia. Este va muy relacionado al criterio de claridad, donde nos dice que si están redactados los criterios o los objetivos de aprendizaje de forma clara y comprensible para los estudiantes. En el tercer elemento, sobre estrategias de valoración, recordando que son las actividades pedagógicas que se desarrollan para apoyar a los estudiantes, vemos el criterio de inclusión que va relacionado directamente con este elemento, porque este criterio de inclusión tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, las formas de aprendizaje que tienen los estudiantes, las situaciones de pronto cognitivas que cada uno de ellos tiene y no les permite ir a la par todos de la misma manera, sino que con unos hay que dedicarse de una manera y con otros de otra manera y tratar de ver sus fortalezas más que sus debilidades. Entonces aquí también iría relacionado uno a uno.
Y así se hizo una matriz cruzada por medio de la analítica de datos de los 10 criterios y de los 11 elementos. Esa es la primera parte que tiene el instrumento, donde se recopila la información y a través de las preguntas orientadoras nos va dando una escala de valoración. Pero el instrumento tiene un segundo espacio o un segundo momento, que es este y me parece muy importante y pertinente. Tan pronto la institución diligencia, dando respuesta a las preguntas, cada uno de esos 10 criterios, inmediatamente les arroja unas recomendaciones sobre cada uno de los criterios y sobre cada uno de los temas alusivos a ellos. Y este maneja un mapa de colores, siendo rojo el que tiene un criterio en un bajo desempeño y siendo verde el que tiene mejor desempeño. Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, en el criterio de claridad, hay una de las recomendaciones está en color rojo y se refiere al tema de cómo está la retroalimentación efectiva posterior a las evaluaciones que hacen los docentes en el aula. En cuanto a eso, esta institución que tomé como ejemplo, ese instrumento ya diligenciado, ellos desarrollaron que nunca lo hacen, o sea, hacen la evaluación, dan su calificación, pero no hacen una retroalimentación. Entonces el estudiante se queda sin el conocimiento, sin la claridad de en qué me equivoqué, en qué fallé. Entonces, la recomendación que le hace es que debe actualizar su sistema institucional de evaluación para incluir ahí en él unas directrices sobre la retroalimentación individual para que sea clara y orientadora con ejemplos para los docentes. Aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? Que los docentes se reúnan para que hagan un análisis de estas recomendaciones y puedan hacer un ajuste al sistema institucional de evaluación. Miramos, por ejemplo, la que está en amarillo, en el criterio de pertinencia, que nos dice el tema es la coherencia entre lo que se evalúa y los objetivos de aprendizaje. Es decir, usted docente me está evaluando realmente lo que me enseñó o me está evaluando otra cosa. Entonces ahí hace una recomendación, pues tiene un desempeño intermedio, que es conveniente fortalecer el sistema de evaluación con los mecanismos de revisión entre pares de los instrumentos. Se refiere a los instrumentos de evaluación por áreas para garantizar su pertinencia continua. O sea, esos instrumentos deben ser muy acordes a los objetivos de aprendizaje. Pero si miramos en el criterio de claridad, la línea que está en color verde, el tema al que hace referencia esa pregunta era al tema de la claridad y socialización de los criterios de evaluación y promoción. Entonces, como en este contestaron que siempre lo hacen, o sea, hay una claridad y si se socializan los criterios de evaluación y promoción, la recomendación no es profunda, es simplemente algo como que sigue así. Dice, se propone consolidar la socialización clara y continua como parte del proceso evaluativo institucional. Porque en esa pregunta o en esa pregunta orientadora, si de ese criterio la institución en su autoevaluación dice que sí lo hace, que siempre lo hace, entonces está ajustada a lo que se requiere. Miren que estas recomendaciones son en línea, tan pronto ellos diligencian el instrumento les va generando estas recomendaciones a nivel de criterios, los 10 criterios que ahora los vamos a explicar un poco más para entender la importancia de cada uno. Pero también hace otra recomendación a nivel numérico o tal vez da una muestra, una información a nivel numérico. Recordemos los 11 elementos del CIE, que según el decreto deben tener, aquí está desde el 1 hasta el 11, y me da un dato numérico de cómo están, siendo 4 el mejor, desde 0 hasta 4. Entonces yo aquí visualmente puedo mirar como institución educativa que en el elemento en el que estoy más crítica y en el que debo poner un énfasis y hacer un ajuste en mi sistema de evaluación es el que tiene la valoración de 2.3, que es el elemento 11, participación a la comunidad educativa. Entonces, tal vez cuando yo hago mi construcción de mi CIE como institución o cuando hago esos ajustes que son necesarios, no estoy teniendo en cuenta la participación de la comunidad y es necesario y es normativo, es algo que se debe hacer. Otro que está débil es el 3, que habla de las estrategias de valoración integral. Tenemos una valoración, un indicador numérico de 2.4. Recordemos a qué hace referencia esas estrategias de valoración integral. Los métodos para evaluar al estudiante en todas sus dimensiones, no solo en lo cognitivo, sino también en lo social, en lo emocional y en lo personal. Entonces, como institución, hago un análisis de esta información y digo, no, pues yo debo replantear, debo hacer algunos talleres, algunos equipos de trabajo con los docentes para replantear estas estrategias porque no están dando cumplimiento a lo que realmente nuestra población requiere. Entonces miramos que hay indicadores en el mapa de colores como el que les indiqué anteriormente las recomendaciones y hay otros que son numéricos que van enfocados a los 11 elementos del CIE. Esta información es importante, o sea, si la institución es comprometida con el mejoramiento de la calidad educativa, estos insumos le van a servir mucho para seguir
avanzando paulatinamente, no de una manera grotesca o muy directa, sino paulatinamente para mejorar. Y eso hará que los indicadores a nivel de su institución comparados a nivel departamental o a nivel nación sean mejores. Aquí voy a mostrarles los 10 criterios que yo postulo en mi investigación. Esto sí fue algo que tratamos, se trató de analizar mucho respecto a lo que se requiere en el proceso evaluativo. Bueno, ¿qué criterios cumplirían con ese proceso evaluativo? ¿O qué criterios yo debo evaluar para ver si se están cumpliendo el deber ser de acuerdo a la norma en el proceso evaluativo? Aquí menciono 6, son 10 en total. Algunos los vamos a explicar, por ejemplo, el de innovación. Cuando hablamos o la institución al hacer el autodiagnóstico con el instrumento del CIE, de caracterización del CIE, al mirar ese criterio de innovación, debe analizar si en sus prácticas se están incorporando nuevas tecnologías y metodologías activas que permitan fomentar el pensamiento crítico. Y no solo el pensamiento crítico, sino la creatividad del estudiante, la adaptabilidad del estudiante, y que se haga o sea, estamos haciendo a un lado la evaluación tradicional, o la estamos transformando, no de pronto quitarla totalmente, sino transformándola. Eso es innovar. Cuando hablamos, por ejemplo, de flexibilidad, se permite que a los estudiantes elijan distintas formas para demostrar su aprendizaje, porque es claro que hoy en día tenemos muchas prácticas evaluativas que pueden ser por medio de talleres. La tecnología nos da una cantidad de herramientas que son muy didácticas y muy agradables para el proceso de evaluación. Entonces el estudiante ya no se va a sentir con el susto o con el estrés o la preocupación de cómo me va a ir en el examen, sino que lo va a disfrutar, y eso va a hacer que él aprenda mejor, que tenga un aprendizaje más significativo. Bueno, saltemos a otros 4 criterios que son los que miramos aquí. Por ejemplo, si hablamos del de mejoramiento, miremos que nosotros cuando como docentes tenemos esa responsabilidad del proceso de enseñanza con un grupo de estudiantes, unos chicos que de esas pequeñas enseñanzas que les damos van a tenerlas en su mente y en su vida para luego seguir en una sociedad. Siempre vamos a pensar en mejoramiento. O sea, hoy en día la evaluación ya no es sancionativa, ya no va a sancionar o va a decir que este niño está mal o este está bien, sino que lo que quiere es formar. Siempre la evaluación va a ser formativa. Necesitamos unas retroalimentaciones. A eso hace referencia este criterio. Se aplican evaluaciones formativas y actividades de apoyo específicas, o sea, que realmente le sirvan y sean útiles al estudiante, o simplemente yo quiero saber si él sabe o no sabe y a ver si lo rajamos o no lo rajamos, porque a veces se llega como a esas prácticas o malas prácticas en las aulas. Miremos este otro criterio, por ejemplo, de oportunidad. Las instancias de atención y resolución de reclamaciones están definidas. Eso es, la oportunidad hace referencia a que el estudiante tenga la plena certeza de que hay un acompañamiento por parte de la institución para que él pueda su proceso de evaluación verlo como algo justo. Entonces, si existen esas instancias de atención y están definidas en el CIE, él las va a poder utilizar en el momento en que vea que ese proceso de evaluación no fue justo, no fue adecuado de acuerdo a lo que se está dando en su día a día. Si miramos estos 10 criterios, pues creo que cada uno de ellos correlaciona muy bien el deber ser de la práctica de la evaluación. Y también cada uno de ellos, como lo expliqué anteriormente, va relacionado a los 11 elementos que son obligatorios y deben estar en el CIE para no incurrir en una situación de omisión legal o de omisión pedagógica. Cuando ya tenemos toda esa información recopilada en el instrumento de todas las instituciones, empezamos a generar ya de manera más gráfica la información. Aquí voy a poner una parte, un segmento de cómo nos muestra la analítica de datos la información. Veamos que la analítica de datos es descriptiva y nos da un diagnóstico y nos muestra, por ejemplo, aquí de color rojo, el criterio de innovación, que es el que está en un bajo desempeño, y también nos muestra con este mapa de calor el criterio de claridad, que está en un alto desempeño. Entonces, esta analítica nos permite identificar fortalezas y riesgos institucionales, de tal manera que ya no iríamos a hablar de una evaluación abstracta. Pensamos que es así, pensamos que en esto estamos mal, pensamos que en esto estamos bien, sino en algo real y puntual, porque ya numéricamente los números son muy precisos y los mapas de calor nos ayudan a ver. El rojo es crítico, hay que focalizarlo puntualmente, y el azul es el que está mejor. A continuación les voy a indicar esta imagen
es la imagen que nos da la herramienta de Power BI que se le conoce normalmente como tablero dinámico. ¿Por qué es un tablero dinámico? Porque nos permite realizar diferentes consultas de acuerdo a lo que nosotros queremos analizar o puntualizar. Eh, yo les decía anteriormente que el instrumento que diseñé para la caracterización del CIE, cada institución lo debe diligenciar. En mi secretaría son 244, son bastantes. De esas 244 ya hicimos el desarrollo de esta propuesta y 212, como lo dice en la parte superior derecha, ya contestaron o ya dieron su diagnóstico del CIE y con esos resultados que ellos, con esas respuestas que ellos dieron de esos CIE, de cada uno de los criterios, la analítica de datos mediante el Power BI, que es una herramienta para hacer análisis de datos. Hay otras, como el Google Sheets, como Python, pero la que nosotros manejamos es Power BI, nos refleja un resumen muy conciso y muy concreto, que es este tablero que están mirando aquí. Este tablero tiene unos segmentos. En la parte de arriba miramos algo que dice subregión, municipio, establecimiento educativo, zona sede. Estos son como unos filtros. Yo puedo filtrar por municipio y escojo ahí el municipio que quiero analizar y me va a mostrar gráficamente cómo está ese municipio. Yo lo puedo hacer por subregión. En mi secretaría manejamos 13 subregiones y yo quiero mirar, bueno, esta subregión cómo está. Y yo hago el filtro y me muestra por subregión cómo está cada uno de estos 4 bloques que escogimos aquí. Por eso se llama tablero dinámico, porque nos permite estar haciendo diferentes consultas y el dinamismo es muy permanente y muy agradable a la vista también. El diseño del tablero también tiene algo de, pues algo no, mucha importancia porque de acuerdo a cómo tú diseñes el tablero en la analítica de datos mediante la herramienta que escojas como el Power BI, es la parte visual, qué tan entendible va a ser para tu usuario final. En mi caso pues está el secretario de Educación, el gobernador del departamento, que mediante este gráfico él puede analizar cómo está en esta parte de evaluación de estudiantes la Secretaría de Educación. Entonces hice 4 bloques, propuse 4 bloques. A la izquierda está el desempeño del CIE por subregiones, como les mencioné, son 13. Aquí puedo mirar, por ejemplo, que la que tiene el mínimo desempeño es la región Pacífico Sur. Entonces, en las estrategias que yo haga de plan de desarrollo o que el gobierno departamental realice, se van a apoyar con esta información para a esa subregión darle más acompañamiento o darle de pronto más herramientas o más insumos que ayuden a que ese número de 274 suba. Lo mismo al lado derecho, en la parte superior está caracterización de los CIE de acuerdo a los 11 elementos que el decreto que les expliqué al inicio, la normativa colombiana, el decreto 1290, estipula. Entonces yo miro aquí el mapa de calor, mirando que lo que está en rojo es lo que tiene bajo desempeño y me muestra ahí por porcentajes de cada uno de los elementos, desde el 1 hasta el elemento 11. Pero si yo miro el color verde es el desempeño superior. Entonces yo visualmente puedo mirar muy fácilmente que los elementos que están en desempeño superior o que tienen mayor porcentaje en desempeño superior son el elemento 11, el elemento 10, el elemento 7 y el elemento 12. Entonces yo diría como secretaría, si voy a implementar una estrategia de acompañamiento, de articulación, de formación a los docentes, etcétera, no me enfocaría en esos 4 porque esos están bien. Pero sí me enfocaría, por ejemplo, en el elemento 4, que tiene las estrategias de apoyo pedagógico. Este tiene un porcentaje del 25% en desempeño bajo. Entonces, la formación que yo en este plan de formación anual que voy a hacer para el 2026, para el ejemplo, yo lo enfoco a esas formaciones que les permitan a los maestros, a los docentes, tener unas mejores estrategias de apoyo pedagógico. En la parte de abajo del lado inferior izquierdo ya hacemos el análisis, aquí se hace con indicadores numéricos, no con mapas de calor, de cada uno de los criterios, mirando que el más crítico es innovación. Y miren que la innovación es muy importante porque esa es la que nos permite utilizar metodologías activas, utilizar esos nuevos métodos de enseñanza y de evaluación, esos instrumentos novedosos que la tecnología incluso nos brinda. Y con ellos vamos a desarrollar un pensamiento crítico, la creatividad del estudiante y la adaptabilidad. Y vamos a hacer una transición de esa educación tradicional a la educación que el siglo XXI y que la sociedad de ahora necesita. Entonces yo también como secretaría puedo focalizar mis acompañamientos, la formación o los planes de inversión a mejorar ese criterio de innovación, porque ya tengo un gráfico aquí que me muestra esa parte. Y en la parte derecha inferior, el instrumento se basaba en unas preguntas orientadoras, según lo que les expliqué. Entonces, aquí están todas las preguntas orientadoras, que en total son 10, ya que son 3 por cada criterio. Y también me muestra por un mapa de calor en cuáles puntualmente estoy más débil. Entonces, ahí si entramos nosotros como secretaría, tenemos el deber de acompañar, orientar y guiar a las instituciones
en la correcta elaboración o creación o construcción de su CIE. Entonces yo ya puntualmente a esta institución, si escojo una, en el filtro de arriba, voy a mirar cuáles son los que están en el mapa de calor en rojo que tienen un desempeño más bajo, porque en esa pregunta dijeron que nunca lo hacían y deberían hacerlo, y yo con esa estructuro mi asistencia, que esa se hace en sitio, se hace con los docentes y con los directivos de la institución para mejorar los resultados. Miren que esta herramienta del tablero dinámico nos va a permitir, nos lleva a este tema número 4, que es la evaluación pertinente como motor de calidad. Con lo que miramos anteriormente, vemos que tenemos una focalización estratégica, o sea, podemos hacer una intervención precisa en las instituciones que requieran un apoyo en un tema específico. O sea, ya no vamos a pensar que de pronto necesitan esto, sino que sabemos que necesitan mejorar el criterio de innovación, entonces vamos a preparar toda una estrategia para fortalecer ese criterio de innovación. Y también es muy importante que este tema del ciclo del PHBA, porque la evaluación provee la evidencia de que nosotros si hacemos una tarea ordenada, como lo plantea la analítica de datos, recolectar una información y de acuerdo a eso sacar unos análisis, vamos a aplicar una estructura en las asistencias hacia las instituciones que son planeando, haciendo, verificando y actuando. Eso nos va a dar pues una certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y por último, logramos una transformación cultural. Pasamos de una inspección punitiva, o sea, de que como que esto lo están haciendo mal y de pronto tomar acciones respecto a eso, a un acompañamiento real, a un acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas basados en estas evidencias que recopilamos con los instrumentos que caracterizamos y como la analítica de datos nos ayudó a sintetizar todo esto, ya vamos a algo más puntual. Este sería el tema 4 de mi investigación. Como conclusión, lo que les puedo decir, lo que concluyo a nivel de mi institución, o sea, de mi Secretaría de Educación y a nivel personal, es que el CIE no es un documento burocrático, es una herramienta que garantiza que el paso de un estudiante por nuestras aulas sea justo, formativo y significativo. Y con la investigación que yo propongo, esto lo vamos a lograr, porque la analítica de datos es una pareja muy importante cuando se tiene una cantidad de información que se quiere de alguna manera consolidar para tener un buen resultado. Les agradezco mucho por la atención y el doctor me indicará cuál es el paso a seguir. Muchas gracias, maestra. Excelente propuesta, una gran presentación. Siempre es muy grato el poder compartir junto a investigadores como usted estas dinámicas que, que nos van llevando a entender la forma como un investigador lo aplica en su región, en su país. Y siempre lo decimos y se reitera, las investigaciones deben ser siempre asociadas a externalidades positivas, se deben ver qué tipo de externalidad tenemos ahí vinculada. Entonces, Así es. agradeciendo toda esta gran ponencia para usted, gracias a usted, maestra. Vamos a proceder a compartir algunas consultas que nos han llegado también y agradecer a nuestra audiencia también por esta presencia. Me gustaría, maestra, si nos puede hablar desde el decreto 1290 que expresa respecto a cómo garantizar una educación siempre más coherente, con pertinencia, particularmente en su ciudad, en Nariño, y si esta es reproducible en otros departamentos, en otras ciudades. Sí, claro está. Doctor Ignacio, nosotros como Secretarías de Educación en Colombia siempre estamos como en la vanguardia de explorar y ver qué herramientas podemos aplicar, qué estrategias podemos seguir. Y eso hizo nacer en mí esta situación, porque yo apoyo la parte de evaluación y esta estrategia que hemos creado por medio del análisis de datos, validar y valorar cómo los sistemas de evaluación se están desarrollando de una manera pertinente o no. Esto puede ser aplicable a nivel de las 92 secretarías de educación que hay a nivel de Colombia. O sea, la idea es dar a conocer esta herramienta. Estamos en un proceso ahora de hacer un informe
y después ya lo publicamos en la página de nuestra secretaría, en la página oficial, y pues esta la maneja la Gobernación de Nariño también, para que sea de amplio conocimiento y esta pueda ser replicada en otras secretarías que puedan ver esta necesidad. Claro, maravilloso. Y desde ahí, maestra, pensando en más bien en en estas mismas, dentro de los 11 elementos y estas evaluaciones, hablando de evaluación formativa y las mismas retroalimentaciones, feedback que usted va obteniendo con su modelo y que lo va incorporando entonces en y desde ahí sale algo que es muy importante, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Por lo tanto, usted levanta datos, maneja información y esta información son aplicativas ya más bien en las aulas. ¿Cómo administra esa información para poder aplicarla en las aulas y obtener resultados que usted va controlando, que efectivamente eso es verídico? Precisamente ese análisis o ese control de esa información es lo que nos brinda la analítica de datos. Hay diferentes software, herramientas o aplicaciones. En mi caso, utilizamos Power BI porque, como lo mencionaba en mi exposición, tenemos 244 instituciones educativas, son demasiado dispersas y en contextos muy diferentes, mientras unas son costeras, otras son de cordilleras y otras son muy urbanas. Entonces, la información es muy diversa y necesitábamos una herramienta que nos permita consolidar esa información, unificar, porque si la tenemos consolidada y unificada, logramos hacer una focalización oportuna y esta focalización nos va a generar crear estrategias a nivel pedagógico, crear estrategias o tener unos apoyos financieros que permitan desarrollarlas y también la pertinencia y resolver las necesidades en las instituciones educativas que siempre van a terminar mejorando la calidad en la educación y van a beneficiar a los estudiantes. Claro, es una maravillosa propuesta, entendiéndola dentro de lo que es el contexto país, contexto regional. Pero aquí consulto yo, maestra, dentro de sus propuestas futuras, em, entendiendo que Wix se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes. Este diagnóstico de pertinencia educativa, ¿es posible exportar a otros lugares? ¿Qué requerimientos hay para poder abordar esa dinámica desde Colombia hacia el resto del mundo? Sí, doctor Ignacio, claro. Cuando yo planteo esta investigación, lo hice desde mi población, que es el departamento de Nariño, pero claro que tiene las puertas abiertas para trascender. Y hay muchas redes, incluso yo estoy también conectada con algunos diseñadores o analíticos de datos de otros países. Yo estuve con unos de Argentina porque uno con ellos logra aprendizaje. Y también esto que se logró hacer acá puede ser transmitido a nivel de fuera de Colombia incluso, pues lo dije anteriormente a nivel de Colombia, pero porque como que manejamos el mismo esquema, pero sí puede ser transmitido y difundido a través de diferentes redes de comunicaciones a otros países que lo puedan implementar y qué mejor que todos aportar desde un granito de arena que puede ser algo pequeño, pero aportar al mejoramiento a nivel global de la educación. Excelente. Y focalizándolo en su organización, en la SED Nariño. Sí. em, ¿Cómo posiciona a esta entidad gubernamental respecto a a otros lugares cercanos en Colombia? Este levantamiento de información a ustedes de alguna forma los posiciona en liderazgo, tienen posibilidad de compartir ese liderazgo, este talento, este conocimiento con otras set de allá de Colombia. Sí, precisamente hace en el mes de agosto, como le decía, le comentaba yo al inicio, yo vengo desarrollando este proyecto en el transcurso de todo este año. Y más o menos en el mes de agosto-septiembre tuvimos ya un encuentro con el Ministerio de Educación Nacional donde les compartimos este instrumento. Eh,
primero pensando pues en opiniones que podamos recibir de ellos, pero les pareció muy certero y realmente ni siquiera el ministerio ahora ha diseñado una herramienta con la que se pueda medir y analizar esa información tan fluctuante que hay de los sistemas de evaluación. Entonces la idea es, con su apoyo, contar con ellos para poder replicarla a las demás entidades territoriales o las otras secretarías, como usted lo menciona. Claro, excelente, le agradezco, maestra. Y aquí yo la llevo no solo a la investigadora, no solo a la académica, sino ahora en este momento a la profesional, a la mujer. ¿Cuáles son sus nuevos propósitos o desafíos que viene con su tesis de maestría en lo que viene a futuro? Son grandes porque, bueno, la analítica de datos nos brinda la capacidad de que toda esa información dispersa la concretamos. Ahora ya es hacer acción de todo esto que focalicé, de todo esto que evidencié, de estos criterios que están con un desempeño bajo, cómo los voy a trabajar en mi secretaría, porque si no se nos quedaría simplemente en un mapa de calor que me muestra rojos o verdes o amarillos o naranjas, pero necesitamos ir a la acción. Pero con esto ya vamos a desarrollar el plan de acción que anualmente lo vamos como reestructurando y ya tenemos unas estrategias concretas que van a ser parte de nuestro plan de desarrollo anual, que como Secretaría lo debemos presentar a nivel de la gobernación, y con este análisis ya tan práctico y tan puntual, podemos ver que nuestro gobierno nos brinde apoyos financieros, apoyos en cuanto a formación, y apoyos en cuanto a acompañamiento, porque de pronto mi equipo de evaluación somos 5 y nosotros 5 no podríamos dar abasto para abarcar todas las necesidades que hay en el amplio territorio. Pero sí tenemos este punto base que nos va a garantizar que nos den el apoyo que necesitamos y todo, nuevamente digo, va a terminar es mejorando la calidad de la educación en nuestra entidad territorial. Excelente, maestra. Muchas gracias por su ponencia, por su tiempo, por compartirnos también tan generosamente esta dinámica de investigación. Auguro mucho éxito para usted. Sé que es una persona, una profesional muy responsable y por lo tanto eso va generando un gran impacto en cada uno de nosotros como comunidad. Quiero invitar también a nuestros asistentes a los próximos eventos a través de este código QR o en las redes sociales de Wix para informarse de estas interesantes actividades como lo que nos acaba de proponer la maestra Ana Milena Rosero Córdoba. Y a ustedes también indicar que en 10 días más van a recibir un certificado de participación, lo cual también es una forma de agradecer a ustedes vuestra presencia. Y maestra, ya culminando este magno evento, me gustaría agradecer a usted a título muy personal y también a nombre de la universidad este trabajo genial que hace, que levanta con su entidad y también cómo impacta positivamente la investigación a su entorno, lo cual es muy potente y a usted también la convierte en una embajadora académica de esta casa de estudio en su región, en su país, y obviamente la desafía a tener que seguir abordando nuevas metas, nuevos propósitos. Así es la vida, en realidad del Sí. investigador. No, no se detiene nunca. Siempre estamos tratando de perfeccionar nuestros modelos, nuestros diseños, nuestras metodologías. Entonces, maestra, agradecido y sus palabras al cierre y agradecimientos también a quienes corresponda de usted. Muchas gracias por sus palabras. Realmente es motivante ver que la investigación a la que uno le dedica tiempo, la que empezó simplemente con una idea, con una necesidad, va llevando una trayectoria y yo hoy en día ya estoy mirando resultados. Como usted lo dice, pues este es, yo le llamo un piloto. Cada vez, ya ahorita lo estoy desarrollando, lo estoy cerrando con el informe, pero ya estoy mirando algunos ajustes que debemos hacer, que los implementaremos en el año que viene, en el 2026, y también trascender ya no solo a la evaluación de estudiantes, sino lo vamos a trascender a la evaluación de docentes, porque a veces nos enfocamos mucho en el estudiante, pero realmente el que está como al frente
de la situación o del aprendizaje es el docente y con él también tenemos que mirar esa evaluación formativa, no esa evaluación sancionativa o punitiva, sino formativa. Entonces, es el reto que tenemos ahora, que tengo grande. Como le dije, agradecerle a la universidad estos espacios. Yo he participado en algunas otras como asistente, conferencias que dan y de ahí uno coge muchas ideas, muchos insumos para hacer de la investigación algo más ordenado, más trabajado, más estructurado. Muchas gracias nuevamente por este momento. Muchas gracias, maestra. Las puertas de la universidad están abiertas para usted, para próximas conferencias. Siga trabajando en su propuesta. Más adelante nos mostrará nuevos resultados, nuevos Sí. alcances. Eso es muy, muy poderoso. Así que, bien, solo felicitarla, desear a nuestros asistentes y comunidad que tengan un excelente fin de semana. Disfrute también el suyo, agradezca a su familia, que muchas veces ha tenido que de seguro tener muchísima paciencia con usted, porque de seguro no ha estado en algunos eventos, actividades familiares, porque el investigador está estudiando los fines de semana, lo mismo. Entonces, Sí. es toda una dinámica. Así que todo un privilegio trabajar con usted, maestra. Felicidades. Muchas gracias, muy amable y me despido de toda la audiencia. Que estén muy bien. Dios los Hasta bendiga. luego. Será hasta una próxima convocatoria. Hasta luego.